Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. En una tarde bastante lluviosa aquí en San José, un fuerte aguacero ha caído en el sector de La Uruca. Sé que está lloviendo también en otros sectores, así es que agradecerles mucho su compañía. Hay dos noticias importantes, una de última hora que les acaba de dar a conocer Noticia Monumental a través de nuestros perfiles en redes sociales, es que la Fiscalía General de la República abrió una investigación penal por la compra de mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social, que venimos desde ayer dándole seguimiento tras la publicación en el diario La Nación de la contratación de empresas absolutamente inexpertas, según la publicación, en la compra de mascarillas. Así es que la Fiscalía General acaba de abrir una investigación, según le ha confirmado a Noticias Monumental. Y otras dos que me parecen importantes, una es hoy hubo 580 casos de COVID-19 en Costa Rica, sobrepasamos los 20,000. No pasa nada si pasamos los 20,000, pero es una especie de frontera mental. Además, igual que cuando uno pasa los 100 casos, los 1,000 casos, bueno, sobrepasar 20,000 casos es realmente trascendente, y además mañana seguramente superaremos lamentablemente la cifra de los 200 fallecidos por este tema. Y finalmente, hoy en una entrevista con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, nos confirman, Alexander, que no tienen datos realmente científicos que comprueben la eficacia o no de la restricción vehicular, y que tampoco la fijaron con base en datos objetivos, lo que deja demostrado una vez más 5 meses después, y cuando sabemos que la pandemia va para largo, que los únicos factores que han tenido fuerza en las decisiones del gobierno de la República y particularmente del ministro de Salud, Daniel Salas, han sido, por supuesto, los factores de salud. Les voy a contar, bueno, primero voy a saludar a mis invitados. Don Alan Calderón es el subgerente general del Banco Nacional. Alan, bienvenido, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, don Brandon, mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Francisco Gamboa, que es el director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional. Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Randall, y a los radioescuchas. Y muchas gracias por invitarnos a su espacio, y es un gusto enorme e inmenso volver a estar acá en Matices. No, de hecho yo les quería transparentarme un poco también con la audiencia y contarles. Hace 2 semanas yo grabé un video cuando se anunció que se iban a dar facilidades de crédito para que la gente se fuera a pasear. Y entonces yo hice un video muy molesto diciendo que yo no entendía, digamos, las prioridades, en el sentido de que había mucha gente, hay muchos deudores que hoy tienen el agua hasta el cuello porque se les han rebajado su salario, porque le han suspendido el contrato, personas independientes con deudas que pues no logran ver la luz, y que algunos bancos aplicaron algunas medidas durante 3 meses al inicio, pero que después ya estaban llamando a cobrar a partir del primer día después de esos 3 meses. Y que a mí me parecía increíble cómo decidían financiar sin intereses para ir a pasear, pero se mataban por los intereses de los deudores que podían atrasarse ante las deudas. Y entonces me llamó Francisco Gamboa, que lo conocí en la Cámara de Industrias, y entonces Francisco me dice que escucharon y que vieron el video, pero que no se sienten aludidos ellos en el Banco Nacional. Y le digo, Francisco, tienen toda la razón de no sentirse aludidos, porque desde el puro inicio prácticamente el Banco Nacional marcó una diferencia respecto a otras entidades financieras. Así es que de arranque, don Alan, le voy a pedir, para no contarlo yo, ¿qué fue lo que hizo el Banco Nacional cuando se vio ante la realidad que tenemos todos en nuestros ojos, que es una pandemia a largo plazo que genera desempleo y que genera una disminución en los ingresos de muchas personas, y muchas de ellas deudores y clientes del Banco Nacional? Muy bien, muchas gracias, don Randall, por el espacio y poder comunicarle también a los radioescuchas grandes de las acciones que hacemos
Yo creo que unos puntos importantes es que el Banco Nacional, si bien es un motor de crecimiento del crédito, al otorgar créditos y que eso es relativo a la economía, estamos clarísimos que en esta coyuntura en la que estamos, justamente también requerimos dar apoyo para ese tipo de prórrogas, periodos de gracia y readecuaciones. En esa misma línea, lo que hicimos a partir del mes de marzo, cuando empezamos a ver que la situación se iba a empezar a complicar, nosotros somos un banco universal que tenemos pues, todas las actividades de crédito, y vimos que la situación iba a ser más compleja. Entonces, lo que optamos fue por tomar dos decisiones estratégicas. Una, en primer lugar, segmentar cuáles eran los clientes más afectados inmediatamente en ese corto plazo a partir de marzo. Justo en esa línea, nosotros siempre tenemos un discurso que la idea es proteger el empleo. Cuando una empresa está generando y se protege a esta empresa, lo que se está haciendo en el fondo es que la empresa siga teniendo los empleados, o su gran mayoría, no haya despidos, y a su vez, si estas personas permanecen en las empresas, pues aumenta el consumo y la demanda interna en la economía. Entonces, lo que hicimos, la primera medida en marzo que anunciamos fue de Dos con 13. Alan, don Alan, disculpe, es que se nos fue el audio un momento. Hacer prórrogas diferenciadas, tal vez el sector más inmediato, el sector comercial, el sector, y lo que tenía que ver también con, para lo que eran personas físicas, asalariados, porque los asalariados se dividen en dos. Don Alan, sí, perdón, ahí me escucha. Perfectamente. Perdón, es que tuvimos un cortecito donde no le escuchamos y me pareció esencial lo que nos estaba contando. Entonces, usted, lo último que le escuchamos fue cuando nos dijo que habían segmentado, digamos, a la población más vulnerable, ¿verdad? Y que entendían, entre ellas algunas empresas, digamos, que lo que ustedes resguardaban, protegiéndolas, era que siguieran funcionando y dando empleo. Así es, bueno, muchas gracias y disculpe por el tema del internet que se me fue. Yo seguía escuchando y viéndolos y entonces pensé que estaba bien. Entonces, justo en esa línea, la primera estrategia que hicimos fue al sector, como le menciono, turismo, comercio, transportes. Hicimos unas prórrogas automáticas diferenciadas, algunos fueron de 3 meses, otros 6 meses, otros 9 meses, depende del ciclo de negocio que tuviesen. Y a su vez, la segunda parte correspondía a las personas que eran personas físicas, que fueran independientes. Básicamente, estas personas, que muchos también corresponden a los sectores pymes, pequeñas, micros, empresas, y los independientes, también hicimos una prórroga automática de entre 4 y 3 meses para estos clientes. Y también los asalariados, también los atendimos, solo que hay que diferenciarlos en asalariados del sector público y privado. Está claro que el sector público no ha tenido una afectación y que el sector privado, pues algunos de ellos sí. Entonces, justamente lo que hicimos fue habilitar un formulario, ¿no, Randall? Y eso nos sirvió para empezar a tener información, datos. Bueno, ahora que está tan de moda todo el tema de datos, nosotros tenemos analítica de datos, gestionamos un poco a partir de esa información y generamos las prórrogas. Eso lo hicimos a partir de marzo y le tengo que contar que el 67% de nuestra cartera, 67%, casi 134,000 operaciones de crédito, las prorrogamos de forma automática, segmentadas con esta estrategia. Eso no era suficiente, ¿verdad? Claramente lo que hicimos fue ayudarle a nuestros clientes para ir ganando un poco de tiempo en esos 3-4 meses, mientras que íbamos viendo soluciones que fueran más permanentes para las personas y ver también la evolución de la pandemia. Y justo en esa línea hemos anunciado a mitad de junio la segunda ola de prórrogas. Básicamente, ahí con nuestros equipos de crédito lo que hemos hecho es segmentar a los clientes para darles 6 alternativas. Las primeras tienen que ver, tal vez para aclarar, esto es para todos los clientes del Banco Nacional, ¿verdad? Es decir, puede ser pensionados, puede ser incluso un funcionario público que directamente no tenga una afectación, pero digamos de pronto él con su cónyuge, digamos, por ejemplo, su pareja o lo que fuese, si trabaja en el sector independiente o el sector informal o el sector asalariado privado y tuvo una reducción de su jornada, entonces el ingreso familiar se vio reducido y entonces tienen que llenar un formulario. Ese formulario nosotros le establecemos un requisito que es una verificación de la disminución de su fuente de ingresos, para que podamos verificar,
y entonces damos cualquiera de las 6 soluciones que le quería comentar. Y rápidamente, para los escuchas y para usted y para todos contarles que en el mes de julio empezamos con esta propuesta. Lo primero que tienen que hacer es nuestros clientes incluirse en la página www.pncr.fi.cr. Ahí hay un formulario y básicamente es muy expedito, son 4 o 5 cositas, agregan la reducción de los ingresos que tienen con la verificación de esos ingresos y básicamente eso llega centralizado a un equipo de crédito nuestro. Nuestro equipo de crédito tiene una promesa de calidad de acuerdo a las segmentaciones y son clientes que son realmente sencillo verificar que tuvo una merma de sus ingresos. Por ejemplo, si era un asalariado y nada más muestra la carta donde sigue estando el patrono con reducción de jornada, directamente se le aplica otra vez la prórroga hasta diciembre, ¿ok? Y entonces, en esa línea, seguimos con el compromiso de atender a la mayor cantidad de clientes posibles. El banco, tal vez un tema importante que quería mencionar desde acá, es que hay que recordar que los recursos de la banca pública, ¿verdad?, no son fondos del Estado, ¿verdad? El 90% son ahorros de suyos, míos, de cualquier otra persona que no es el Estado. Solo el 10% básicamente es el patrimonio que corresponde al Estado. ¿Qué significa eso? Que cuando vamos a dar alguna prórroga, hay que tener en cuenta que en el fondo lo que estamos haciendo es resguardando también la calidad del crédito para poder pagarle a los ahorros o esos pasivos de esas terceras personas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ir muy comedidamente viendo cómo hacemos para seguir ayudando a nuestros clientes. Claramente es el objetivo número 1, ayudarnos también nosotros como institución para que no tenga una afectación de morosidad, pero también que tengamos la liquidez suficiente para si don Randall Rivera eventualmente en el Banco Nacional o cualquier otra institución quiere retirar parte de sus ahorros, pues esté disponible a la vista para que usted lo pueda hacer. Y eso es parte de la gestión que tenemos que hacer los bancos. De hecho, don Alan, quería preguntarle, de esas, cuando uno llena el formulario, de esas 6 opciones que existen, ¿quién escoge la opción? ¿Es el banco que le dice, usted califica para esta, o es el deudor el que escoge esa opción? No, justamente nosotros tenemos un perfilamiento, entonces vamos a usar de ejemplo a don Francisco. Entonces don Francisco es un cliente que le quedan menos de 3 años de vigencia de su crédito. Entonces, si a él yo le diese, por ejemplo, 4 meses más de prórroga, lo que le va a quedar son apenas 24 meses para pagar el resto del crédito. Entonces, eso haría que a partir de enero la cuota le suba mucho. Entonces, lo que nosotros hacemos más bien es, de una vez, de acuerdo al perfilamiento del cliente, le vamos a decir, vean Francisco, le vamos a dar una prórroga. En su caso, lo que le vamos a hacer es extenderle 12 meses el plazo, para que entonces su cuota no se vea sumamente afectada, ¿verdad? Es más, seguramente se va a diluir un poquito, y nada más lo que hay que firmar eventualmente va a ser un adendum al contrato, porque vamos a estirar el plazo. Eso es muy importante, esa pregunta suya es muy importante, porque nosotros damos las opciones, pero siempre vamos a aconsejar, le vamos a decir, vea, lo que más le conviene a usted más bien va a ser una extensión del plazo, o más bien un financiamiento adicional, o más bien eventualmente, si es una tarjeta de crédito, pues durante 4 meses no paga el pago mínimo, y luego nosotros le vamos a dar esas soluciones, y más bien nosotros le vamos a aconsejar cuál es la que mejor le va a dar sostenibilidad al cliente, ¿verdad? Hemos tenido clientes que nos han dicho, vean, muchas gracias por la prórroga. Cuando uno paga un crédito, la cuota, digamos que sea una hipoteca, por 50 millones de colones, si usted paga 500,000 colones de cuota, básicamente en los primeros años de la cuota, seguramente como 300,000 colones son de pagos de intereses y 200,000 son de capital. Entonces, una solución podría ser que el cliente nos diga, vea, yo a usted le pago eventualmente el capital, pero los intereses tirémoslos para más adelante, ¿verdad? Como decimos, para pagarlos más adelante. Bueno, si usted tiene la capacidad de pagar eso podría ser, pero nosotros más bien lo que le podemos aconsejar es, más bien, guarde su dinero eventualmente en esos 3-4 meses y eventualmente después hace una amortización al capital si su situación ya ha mejorado, porque justamente lo que queremos es aconsejarlo en esa misma línea. Don Sí, Randall, claro. Adelante, Francisco. Sí, yo creo que también es importante hacer mención a los resultados obtenidos y al esfuerzo que se ha realizado para obtener los mismos en materia de colocación de capital, de crédito, de capital de trabajo para las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Una de las caras más grandes que ha tenido esta pandemia o más visibles es la cara de la situación económica.
¿verdad? Que hace que todos sabemos a qué niveles ha llevado el desempleo, que todos sabemos a qué niveles de paralización de empresas o cierre de las mismas ha tenido como implicación. En ese sentido, el día 15 de mayo, hace 2 meses y medio, un poco más, nosotros anunciamos al país el programa de crédito de capital de trabajo para las empresas, que es para que las empresas, independientemente de su tamaño, si tenían una afectación total o parcial en sus por el COVID, ¿verdad? Y eran empresas que venían bien, cumpliendo con sus pagos y obligaciones antes de la pandemia, esas son empresas que requieren un oxígeno. Y ese oxígeno básicamente el banco lo da a manera de crédito de capital de trabajo, porque, como decía Alan, queremos proteger el empleo. ¿Y cómo nos ha ido en estos 2 meses y medio con lo que anunciamos? Nosotros anunciamos una disponibilidad total de 300.000 millones de colones. Y de esos 300.000 millones, al día 31 de julio, o sea, al viernes pasado, se han colocado 71.000 millones de colones. Eso es casi la cuarta parte. Cuando uno ve 71.000 millones de colones colocados en 2 meses y medio y saca cuántos días hábiles hay en ese periodo de 2 meses y medio, ve que básicamente hemos dado en crédito en promedio más de 1.300 millones de colones cada día, en más de 40 créditos cada día. Y yo creo que eso es importante, Randall, y también es importante para dimensionar que esos 71.000 millones de colones que hemos otorgado en crédito de capital de trabajo, que es lo que las empresas ocupan para seguir operando con cierta normalidad, son créditos que se han dado en un total de 2.200 operaciones, o sea, ese dinero se ha repartido en más de 2.200 créditos, y yo creo que eso es un aporte, por un lado es un aporte, digamos, y uno de los programas con los que el Banco Nacional ha dicho al país y a su sector productivo, y por ende a los costarricenses, porque usted sabe el ligamen que hay entre el empleo de los costarricenses y que las empresas sigan abiertas. Eso es un gran aporte que estamos llamados a hacer y a dar, pero yo creo que los niveles, el nivel de colocación, no solo pues habla de esa disposición y proactividad del banco, sino que también, por supuesto, habla de la verdadera situación que están pasando las empresas y el sector productivo que opera en Costa Rica en este momento a raíz de la situación que todos conocemos. Indudablemente, déjenme nada más leer algunos comentarios que están en Facebook esta tarde. Dice, yo sé que me veo muy oscuro, pero es porque está lloviendo mucho aquí en La Uruca. Dice Flores Expresión, que siempre está muy atento o atenta, no sé, al programa. Tengo una duda, ¿es un programa o un anuncio de 1.5 horas del Banco Nacional? Leo, es un programa. ¿Saben por qué? Nuestro socio comercial no es el Banco Nacional, era BN Vital, y de hecho está en un impasse, así es que si han notado no ha vuelto a ver Vivir Bien, ni tampoco los programas de pensiones, que son los 2 espacios patrocinados. En el caso de hoy, porque por aquí me están diciendo también, Rita María Zúñiga, ¿por qué solo un banco? La respuesta es muy sencilla. Realmente, cuando se acaban los 3 meses en que muchos bancos dieron prórrogas o acomodaron algunas cosas, existía una desesperación que incluso nosotros la hicimos ver, de gente que decía, bueno, ya se acabaron los 3 meses, mañana voy a tener que pagar, el otro mes voy a tener que pagar, ¿qué hago? Y cuando yo entrevisté al presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, y me decía, don Rodrigo, vea, Randa, los bancos pueden seguir tomando decisiones hasta el próximo año. Entrevistaba a economistas y me decían, bueno, puede haber un colchón, depende del banco, y entonces el estrés era mucho, y le preguntamos al Poder Ejecutivo, ¿va a dar nuevos lineamientos? Bueno, y resulta que en medio de esa discusión el Banco Nacional, que es un banco estatal, como todos lo sabemos, sale y dice, aquí está, señores, tengo las 6 propuestas para nuestros clientes, respiren todos. Por eso es que hoy está el Banco Nacional con nosotros. Pero además, Francisco, yo quería preguntarte por esa coyuntura, ¿qué fue lo que hizo que de alguna manera
el Banco Nacional tomara una decisión anticíclica o antimoda, porque lo que todos estábamos preocupados y que lo que los bancos advertían es suave, porque a nosotros también nos está pegando la pandemia y viene el Banco Nacional como el tío rico, digamos, a decir suave, yo los sostengo mientras esto pasa. Porque en términos estratégicos, más que financieros, ¿por qué se toma la decisión? Bueno, yo creo, Randall, que definitivamente al ser nosotros, pues el banco que es el líder en materia tanto de colocación de crédito como de captación de ahorros. En el año pasado se cerró con una participación de alrededor de 20.2% en crédito. Eso es que de cada 100 colones que están colocados en crédito en el país, 20.2 colones están colocados por el Banco Nacional, y la participación en captación fue de alrededor de casi un 24%, o sea, 24 colones que la gente y las empresas tienen ahorrados, están ahorrados en el Banco Nacional. Yo creo que ese liderazgo y esa preponderancia del banco en el sector financiero todavía nos obligaba más y con mayor compromiso, porque lo que haga o deje de hacer el banco impacta de manera muy directa en el engranaje económico del país por esa alta presencia que tiene en el mercado financiero el banco. Entonces, si de una u otra manera uno se considera que hay que dar más alivio y tranquilidad a los costarricenses, el que más está llamado a hacerlo para que más costarricenses tengan ese alivio y tranquilidad ante esta situación es el Banco Nacional. Pero por supuesto, teniendo muy claro, y Alan es experto en eso, teniendo muy claro de que todas las decisiones, aún estas, Randall, que usted pues en buena hora le parecen tan correctas, y eso nos satisface mucho, porque estoy seguro que usted representa el sentir de muchos costarricenses en esa línea, aún con esa decisión que a ustedes les parece pues tan adecuada y tan diferenciada de parte del Banco Nacional con respecto a otros actores del sistema financiero, se tomó con todos los análisis, se lo puedo asegurar, rigurosos, profesionales y técnicos correspondientes para cuidar lo que decía Alan, que es la seguridad también de poder cumplirle siempre y en todo momento a quienes tienen ahorros en el Banco Nacional en este caso. Porque usted sabe que en el negocio bancario o en la actividad bancaria, la confianza de quienes tienen depositados sus ahorros, de que los mismos se están manejando de manera eficiente y de manera segura, es fundamental, es un activo fundamental en el negocio bancario en cualquier parte del mundo. Entonces, pues esa fue lo que tomó definitivamente esto es ponerse acorde y a tono con los tiempos, Randall, y los tiempos ante tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias se imponen. Hay algo importante que es bastante operativo, pero algunas veces todavía alguna gente nos lo pregunta, que si para aplicar a esta segunda prórroga hay que ir a una agencia bancaria. Definitivamente no. Como bien dijo Alan, se puede hacer por la vía de la página web. Ahí está el formulario en la sección que se llama Acciones BN COVID. ¿Por qué razón es importante esto? Porque nosotros hemos intensificado algo que ya venía siendo una tendencia en la banca, no solo en el país, sino en el mundo, que es la profundización del uso y utilización de los canales digitales. Nosotros en esta pandemia, y lo decimos a hoy, lo venimos diciendo desde marzo y lo decimos hoy, 5 meses después. Vea, señor cliente, señora cliente, lo que usted tenga que hacer con el banco lo puede hacer por los canales digitales. Si ya al final usted considera que debe ir a alguna de nuestras redes, alguna agencia o sucursal de nuestra red, además sepa que guardamos en ellas todos los protocolos para el cuidado de la salud suya y de nuestros colaboradores. Pero creo que es importante eso, que para la gestión de la segunda prórroga, al igual que lo fue de la primera, es una gestión que se hace completamente electrónica. Lo otro que creo que es importante es
que la preocupación nuestra no es solo, ok, ya lanzamos el programa y ya lo anunciamos, el que agarró, agarró, y el que leyó, leyó, y el que supo, supo. No, nosotros venimos también estas últimas semanas, Randall, recordándole por varios medios, y yo creo que Matices no puede ser la excepción, recordándole a los que todavía no han hecho la aplicación para obtener la segunda prórroga, para demostrar su afectación parcial o total por el COVID, que lo hagan, porque va a ser requisito fundamental el completar ese formulario. ¿Por qué razón algunos no lo han hecho, Randall? Porque tal vez entre el momento en que solicitaron la prórroga, supóngase que tal vez no lo hicieron en abril, que lo hicieron en mayo o en junio, porque hasta ese momento los despidieron, o hasta ese momento les disminuyeron la jornada o les suspendieron el contrato. Entonces, no a todos, no era ya en agosto donde las personas tenían que pagar, ¿verdad? Sino que algunas personas va a ser en septiembre o quizá en octubre. Entonces, son personas que también para ellas deben saber que la segunda etapa conlleva o tiene como requisito fundamental, insalvable, digámoslo así, el llenar el formulario. Eso es un mensaje que creo que es importante. Claro. Pero entonces el banco además, estamos tan preocupados por nuestros clientes que además ahorita les queremos, aunque sonemos reiterativos o que estamos bombardeando, si andamos casi, digamos, por decirlo de alguna manera que todos comprendamos, hasta un poquito andamos detrás de ellos de llénennos por favor el formulario si usted está afectado. Francisco, respóndeme nada más, por favor, en una oración esta pregunta. Objetivamente, ¿qué es lo que hace diferente? ¿Cuál es el criterio objetivo que hace que el Banco Nacional pueda hacer esto y no todos los bancos del país sin ponerle nombre a los otros? ¿Cuál es la diferencia en una oración? Nuestro tamaño es algo que facilita el poder hacer esto. Exactamente, como ustedes tienen la cartera más grande del país, es lo que les permite, con esa solidez financiera, decir, señores, vamos a hacer esto gracias al tamaño de lo que somos. Permítanme, la idea de hoy no es solamente responder preguntas operativas, pero es que hay algunas que han llegado. Hay alguna gente que se queja, don Alan, de que llenó el formulario hace ya varias semanas y que no le han dado respuesta. De hecho, hay un caso en específico que ya se me borró, porque son muchos los que han entrado, que dicen, tengo que pagar ya mañana. Aquí hay uno que dice, hoy tengo que pagar y no sé si me resolvieron o no, porque llené el formulario desde principios de julio. Le pregunto, ¿tienen algún rezago en responder o en resolver las solicitudes de extensión? Sí, eso es una muy buena pregunta. Nada más yo quería agregarle lo siguiente, porque usted le hizo una muy buena pregunta a Francisco en cuanto a cuál es la diferencia entre nosotros y el resto. Yo creo que también, además de que somos sistémicamente, es un banco sistémico, hacer este tipo de estrategias requiere, por ejemplo, manejos de liquidez, o sea, que tengamos recursos suficientes para poder hacerlo. Y eso va a depender también, al final del día, de justamente cuál es el prototipo, digamos, de perfiles de riesgos que se manejen con todos los clientes. Entonces yo creo que eso es un tema que el banco ha sido muy conservador, el tema de la gestión de la liquidez y los recursos suficientes para poder atender, por ejemplo, el tema de la pandemia. Nosotros hacemos proyecciones para que usted tenga una idea todas las semanas de qué nos va a pasar con nuestros flujos de efectivo de aquí a un año, para ver en qué momento dado soltamos o no un tornillito, para ver cuánto damos de recursos, en qué sectores, con qué niveles de tasas de interés, que por cierto, con la tasa de interés, ahora sí, justo podemos conversar un poco las reducciones que hemos tenido y hablar un poco tal vez si gusta de tasas piso, tasas techo. Sobre el tema operativo que usted menciona, hemos tenido algunos casos que hubo gente que nos indican que incluyeron formularios, son muy pocos, para que usted haga una idea. Ya hemos, en esa segunda ola, en los últimos 22 días, hemos aplicado 25,000 nuevas prórrogas. O sea, más de 135,000 de la primera vez, ¿verdad? Habilitamos el formulario y entre los que enviaron ya hemos otorgado otra vez 25,000 prórrogas de créditos que vencen en diciembre y que van a volver a pagarse en enero. Lo que nos hemos dado cuenta es que en algunos casos muy particulares hubo gente que incluyó los formularios en junio por alguna razón particular. Nosotros no teníamos centrado en el sistema, lo que le hemos dicho a la gente y lo ponemos en nuestro sitio, digamos, de Facebook,
es que por favor vuelvan a completar el formulario y que nosotros justamente en esa línea vamos a atenderlo. Tal vez... Okay, que lo vuelvan a llenar, entonces, esa es la recomendación. Porque hay algunos que dicen que llaman y les dicen, estamos trabajando en una solicitud. Lo correcto es llenar una nueva solicitud. El que usted me acaba de mencionar, que hay gente, por ejemplo, ese de junio, ¿verdad? Que seguramente ya no es uno de los que estamos trabajando en la solicitud. Eso seguramente fue que ese caso particular tuvimos algún problema tal vez operativo. Entonces, ese puntual que usted mencionó, lo podemos resolver de esa forma, que lo llene la solicitud y de nuevo en nuestras páginas de redes sociales nos pueden dejar, incluso con Francisco nos vamos a comprometer a darle trazabilidad a esos casos. Hay otro tema importante, por ejemplo, hay gente, el 98% de nuestros clientes, las prórrogas empiezan a vencer a partir de agosto, ¿ok? Entonces, nosotros estamos corriendo, como no podemos correr 200,000 clientes uno a uno, hay que meter en el sistema, sino que lo hacemos de forma automática, ¿verdad? Eso se mete en un sistema uno y de forma automática hace una barrera. Metemos 12,000 clientes, 15,000 clientes para que sea de forma automática. Entonces, el señor o la señora que le hizo la consulta de que se le vence ahora justamente el 5, 6, 7, es muy probable que entró en alguna de las estrategias y va a tener en la barrera automática que vamos a hacer, seguramente le va a aparecer ese claro. caso. En todo caso... Porque de hecho hay más gente. Marco Ureña dice, buenas tardes, desde el 16 de junio mi esposa llenó el formulario para la prórroga por la afectación por COVID. Esperamos 10 días después para la respuesta del banco y hasta hoy, no, eso fue el 16 de junio, y hasta hoy no sabemos nada. Nos indican que los departamentos no les han indicado cómo van a manejar el tema, que tiene que hacerse el pago el día de hoy, y si no se hace nos indica que entran en mora. Esa solicitud la hicieron el 16 de junio. No, digamos, en ese caso particular es ese como el que acabo de mencionar, eso lo hicieron seguramente un día después, 2 días después que habilitamos el formulario y tuvimos algún problema nosotros. A estas personas que vuelvan a incluir por favor el formulario, que incluso en nuestras redes sociales nos pongan allí tal vez la información y nos comprometemos a darle seguimiento. Ya le digo, son casos muy particulares, o sea, estoy hablando que es menos del 0.03% de la gente. Ya le digo, el 98% de nuestros vencimientos son a partir de agosto y están en cualquiera de las estrategias, pero pues, claramente puede haber casos como esos que acabo de mencionar el caballero, y lo que le recomendamos es que lo incluya y que aquí personalmente nos comprometemos a darle seguimiento mediante las redes sociales nosotros. Don Alan, es que la gente y particularmente los buenos deudores se preocupan desde ya de decir, me toca en una semana, en 2 semanas pagar y no tengo clara la situación. Es el caso de Peter Mayorga, que dice, yo también presenté la solicitud a mediados de junio de 2 operaciones que tengo y a la fecha no me han respondido. Me he presentado a la sucursal 2 veces y me responden que está en estudio. Daniel Fonseca dice, a mí me llegó un correo de que lo están revisando, debo llenarlo nuevamente porque lo había llenado en junio. Del caballero que ya le llegó el correo, que está en análisis, seguramente están revisando algo sobre el tema de la verificación de la fuente de ingresos. Por eso es que no se le aplica automáticamente. Seguramente hay algo que están revisando en la fuente de ingresos. En ese caso particular, no. Los otros 2 que usted me mencionó, que lo llenaron el 16 de junio y que no han tenido respuesta, claramente fue que algún tema operativo allí en la trazabilidad entre cuando nos ingresó y quien lo accesó. Entonces, que le incluyen, y reitero, con mucho gusto, más bien, nosotros personalmente le vamos a dar seguimiento. Sí, de hecho, Saúl Aguilar me pregunta hace rato que no respondí directamente si el Banco Nacional pagó por el programa de hoy. No pagó por el programa de hoy, es una invitación mía, periodística, a don Francisco y a don Alan. Yo quiero recordar cómo funcionan los bancos, porque realmente uno podría pensar que los bancos son como el banco de Gringotts en Harry Potter, ¿verdad? Y entonces están un montón de señores que lo único que quieren es plata y plata y plata y plata, y resulta que no es así. ¿Qué es lo que pasa? El banco funciona con la plata que todos depositamos. Entonces, por ejemplo, Randall, voy a poner un pequeño ejemplo de un banco que por supuesto no estaría regulado, pero yo aquí le guardo los ahorros a mis compañeros de empresa y entonces los guardo aquí en el escritorio. Y entonces cada uno de ellos viene y guarda la plata, pero hay algunos de ellos que han tenido necesidades. Entonces, yo lo primero que hice fue que puse un capital, yo puse mío, 100,000 colones ahí, y entonces cada uno viene y me da plata. Bueno, esos 100,000 colones se convirtieron con los ahorros de ellos en 20 millones de colones. Y entonces tengo compañeros que tienen necesidades.
y vienen otros compañeros, otros que no guardan la plata aquí y me piden préstamos. Entonces yo digo, claro, este es el toque, vea, yo tengo que pagarle intereses a los que me dejaron la plata, ¿verdad? Porque no les voy a devolver lo mismo, necesito ganarles algo para devolvérselos, y entonces le presto plata a los otros, les cobro un interés por esa plata y así me voy manteniendo. Estoy seguro que a mis compañeros que guardan la plata conmigo no les gustaría que yo le preste plata a alguien que no me va a pagar o a alguien que tiene un altísimo riesgo, porque finalmente lo que me van a decir es, hey, suave, Randall, eso no es plata suya, es plata que nosotros le dimos a usted en confianza en el manejo. Ese juego, por supuesto, a enorme diferencia que tienen que hacer los bancos, es muy interesante porque don Alan empezó explicando que la plata con la que trabajan los bancos no es de los bancos, es de los ahorrantes. Y entonces tiene que tener la suficiente solidez el banco para dar prórrogas y moratorias, y que eso no signifique que si mañana todos nos antojamos, mañana don Daniel dice que se abran las pizzerías en la noche, entonces todos nos antojamos de pizza y llegamos todos en tropel a sacar la plata al cajero automático del Banco Nacional, bueno, tiene que tener la suficiente liquidez para darnos a todo lo que hemos guardado más los intereses que nos hemos ganado. Y ese balance, don Alan, es realmente complicado. Entre más grande es usted como entidad, más le permite tener ese tipo de manejos, pero además cuando usted ha sido muy cuidadoso, usted usó el término conservador, cuando usted ha sido cuidadoso con quién le presta, prestarle a gente calificada, hacer inversiones que tal vez tengan que me genere un interés menor, pero a un riesgo también menor, les permite, digamos, manejar con muchísima seguridad el capital que tiene el banco. Sí, así es. Yo le agregaría, don Randall, que también hay que recordar que los bancos somos regulados, todos igual, públicos, privados, cooperativas, financieras, mutuales, o creados por leyes especiales, con el Banco Popular, por la SUGEF. Entonces tenemos todos que atender también los requerimientos normativos. De hecho, justo la semana anterior estamos contestando hacia algún comentario de alguna persona que señalaba que por qué los bancos del Estado, ¿verdad?, para ponerlo en forma genérica, ¿para qué tienen utilidades? ¿Cuál es la razón de tener utilidades? Y más bien que dicha que está haciendo esa pregunta, y a raíz de algunos comentarios tal vez que le hacen en su radio escucha, yo quiero compartir esto para que un poco, me gusta mucho crear lo que es cultura de banca, para que la gente un poco también vea más allá del tema del negocio bancario. Vamos a ver, de cada 100 colones que por ejemplo un banco como el Banco Nacional o el Banco Costa Rica se gana, tenemos que pagar 30% de impuestos de renta, que eso también lo pagan los bancos privados, pero tenemos unas cargas que se llaman cargas parafiscales. Eso es que nosotros queremos contribuir con un 15% a la Caja Costarricense de Seguro Social, de la utilidad nuestra, tenemos que trasladar el 15%, tenemos que trasladar para el financiamiento de CONAPE, ¿verdad?, por ejemplo. Y entonces, si uno suma, por ejemplo, esas contribuciones que son parafiscales, que al final es como un impuesto, ¿verdad?, nos damos cuenta que de cada 100 colones que generamos nosotros en utilidades, 63% más o menos son parte a través del capital del gobierno. Porque hay gente que piensa que las utilidades de los bancos del Estado es para, se lo reparten entre bonos y se lo reparten entre empleados. Pues eso está muy alejado de la realidad. Pero además, lo que nos queda allí, o sea, el restante 37%, y es un poco lo que quería comentar, ¿para qué se utiliza? Y es que resulta que por normativa de SUGEF, ¿verdad?, cuando uno va a otorgar, por ejemplo, 100 colones en crédito, tiene que tener al menos 10 colones en patrimonio para poder soportar esos 100 colones en crédito. ¿Ok? Y eso se llama indicador de suficiencia patrimonial. Entonces, ninguna entidad en Costa Rica puede otorgar, por ejemplo, créditos si no están respaldados con una proporción del 10% en su patrimonio. ¿Cuál es la única fuente real que tienen, digamos, los bancos del Estado para poder incrementar su patrimonio? Y pues las utilidades. Porque no podemos pedirle al gobierno, está claro, la situación fiscal no más bien le damos en el pago de impuestos y parafiscales. Más bien les repartimos un 60%, ¿verdad?, que es parte, digamos, del rol de la banca pública. Entonces, si no tenemos utilidades, nos enciclamos, porque cada vez que tengamos menos utilidades, vamos a poder dar menos créditos, porque no nos alcanza el capital para poder afrontar esos riesgos que ya están regulados.
¿verdad? Entonces, en conclusión, hay dos temas importantes. Uno, que los márgenes de intermediación, por ejemplo, de la banca del Estado, hay gente también que escribe y dice, es que la banca del Estado es súper ineficiente y tiene márgenes muy altos. Pues no, están muy equivocados. Por ejemplo, en colones, los márgenes de intermediación, que es la diferencia entre la tasa de interés activa, la que cobramos, y la pasiva, nuestra, es el segundo más bajo del sistema, ¿verdad? Menor del 5%. Y en segundo lugar, con ese margen de intermediación tenemos que hacer todo eso que acabo de mencionar, más incrementar el capital para poder dar más créditos. Porque si no tenemos incremento de capital, no hay más créditos, porque se contrae ese indicador de suficiencia patrimonial. Eso, más bien, gracias por la oportunidad, y como le menciono, más allá de pensar en el Banco Nacional, es pensar en el resto, digamos, de bancos, de que tenemos la misma regulación, y como le mencionaba, eso era para contestar un comentario que nos habían hecho la semana anterior. Claro. Nos decían, ¿por qué no? ¿Para qué tiene utilidades? ¿Por qué no lo reparten créditos? Y la respuesta es esa que acabo de mencionar, es que no podemos por temas regulatorios, o porque si no, entonces mermo la posibilidad potencial de dar más créditos. Sí, que de hecho, Francisco, de hecho es muy interesante, porque yo entiendo que ustedes manejan esos términos con muchísimas facilidades, pero lo que Alan nos acaba de explicar sobre las utilidades, yo creo que hay que recordar que se define la utilidad, es lo que queda después del costo, es decir, si usted generó, no ganó, si usted generó 100 millones de colones al mes, pero tuvo un costo de 99 millones, tuvo una utilidad de 1 millón. Y lo que Alan nos estaba explicando es que en el caso de los bancos, de esa utilidad de 1 millón, ¿verdad? Usted dice, suave, agarre 300,000 pesos y va para el Banco Central, agarre 150,000 pesos, eso va para la Caja Costarricense de Seguro Social, agarre además otro porcentaje y lo mete al patrimonio del banco, porque tiene que seguir pagando, tiene que seguir dando préstamos. Bueno, y se me olvidaba la renta, que era el 30%, y pague el impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta nos ayuda a todos los demás, digamos, que consumimos los bienes del Estado, es decir, la ganancia, como lo podemos llamar ya popularmente, no es tanta como uno realmente se lo imagina. Francisco, disculpa que te interrumpí. No, pero es que lo que yo iba a decir está altamente relacionado. Iba a poner en números del 2019, digamos, que es el último año completo finalizado. En números del 2019, ¿cómo había sido esa repartición que usted ahorita estaba explicando? Y efectivamente, el año pasado, el banco tuvo utilidades, que es esa diferencia, como bien usted lo explicó, entre lo que le ingresa y lo que se gasta. Tuvo una utilidad que ascendió a 69,000 millones de colones. Y de esos 69,000 millones de colones, casi 46,000 se pagaron en distintos rubros a Hacienda, como siendo el principal de ellos impuesto de renta, solo ahí fueron más de 30,000 millones, pero también la contribución especial que está contemplada por algunas leyes a CONAPE, el Consejo de Préstamos para la Educación, a el régimen de invalidez, vejez y muerte. O sea, eso es que aparte de lo que el banco paga como patrono, como aporte laboral al régimen de la caja por la relación laboral que tiene con sus trabajadores, de las utilidades pasa otro tanto al régimen de invalidez, vejez y muerte por aparte. Y también, muy importante, a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Que el año pasado se le transfirieron casi 3,500 millones de colones. Entonces, de nuevo, ¿para qué es que tiene utilidades el banco? Para poder retribuirle a la sociedad como un todo, usando como vehículo este pago de impuestos y de cargas para fiscales. Y además, para poder ir haciendo que el patrimonio crezca, que es la única vía para hacer que el crédito pueda crecer. O más bien, no es la única vía, porque la otra vía que se usa para que el crédito crezca es la captación que hacemos, pero es una vía que es un requisito, como bien decía Alan, del 10%, de tener como patrimonio el 10% de lo que se preste. Una de las quejas que nos están planteando, y yo quiero saber si es correcto, es que para utilizar BN en línea necesitan ir a una sucursal física. ¿Eso es correcto? Para poder empezarla a usar. Sí, la primera, me imagino que se refiere
a obtener el usuario. La primera vez que se usa. Sí, la primera vez sí, porque ocupamos de que firme un contrato con un adendum de que es la persona, ¿verdad? Y es el responsable. En Costa Rica tenemos una particularidad, y es un tema que tenemos que trabajar, por cierto, también. Es que, por ejemplo, en Costa Rica, si queremos hacer temas electrónicos, o por ejemplo, la firma digital, que sea un habilitante, por ejemplo, un contrato de crédito, eso no está habilitante hoy con la norma que tenemos hoy vigente, porque lo que se reconoce es la firma física. Entonces, a raíz de todavía que tenemos algunos temas, ahora en la nueva era digital, tenemos que avanzar es justamente poder que nos permitan las leyes a que la firma digital sea, digamos, el recibo, digamos, equivalente a esa firma física para poder afrontar cualquier, digamos, tema legal que tuviéramos con algún cliente. Entonces, en efecto, lastimosamente, para la primera vez que vas a habilitar el usuario, sí tenemos que hacer eso. Ahora, lo que sí hemos habilitado es posibilidad de hacer citas, ¿verdad? Para que justamente no haya aglomeraciones, entonces que las personas puedan establecer citas para poder ir a completar temas de firma digital o habilitar el usuario por primera vez, ¿verdad? Cosas como esas sí hemos ido avanzando, pero sí en ese instante estamos pegados por ese tema. Ayer me preguntaron que, bueno, perdón, antes de ir a esa parte, es que acaba de entrar un comentario que me llamó la atención. No podrían, digo, yo sé que se puede hacer, pero podrían trabajar en pasos más adelantados o más rápidos para permitir que ese paso de internetizarse en el banco no requiera la presencia física, porque en otros bancos ya ocurre, Francisco. Bueno, sí, definitivamente como en todo Randall, hay oportunidades de mejora, y créanos que definitivamente estamos centrados en que si todo, o más bien casi todo, si el 98% de las cosas se puede hacer por los canales digitales, ojalá lleguemos muy pronto a que sea el 100%. Y cuando digo el 100%, incluyo un trámite como ¿verdad? Yo creo que si hay algo cierto, es que algunas tendencias con la situación de la pandemia y con el cambio de comportamientos que para todos nos ha implicado la pandemia, hay algunas tendencias que lejos de revertirse más bien se van a profundizar y más bien a ir más rápido. Y una precisamente era la tendencia que venía habiendo de una disminución de las interacciones persona a persona, al menos en la industria bancaria, y bueno, y ahora esto se generalizó a todo tipo de interrelaciones de negocios y de todo tipo, pero definitivamente sí, es algo que debemos, hacia donde debemos movernos, pero en el ínterin, creo que es muy importante que nosotros hemos, a lo largo de estos 5 meses, dado todas las muestras de que siempre incluso hemos ido varios pasos adelante de lo que las autoridades de salud nos van diciendo o nos van poniendo de manera obligatoria. Por ejemplo, 8-15 días antes del uso de la mascarilla obligatoria por parte del Ministerio de Salud, nosotros lo habíamos hecho de manera voluntaria. O sea, ya habíamos dicho, todos los colaboradores que atienden público en el Banco Nacional y todos los clientes que lleguen por A o por B, aunque queremos que ojalá todo lo puedan hacer desde la casa, pero los que por A o por B lleguen, tienen que venir protegidos con mascarilla o careta. Bueno, ese paso lo dimos como 15 días antes. Entonces, hemos ido... esa no te la perdón, Francisco, esa no te la compro porque estaba facilísimo. El único en el planeta que creía que las mascarillas no servían era don Daniel, pero todos los demás... sabíamos e intuíamos que servía. Bueno, ya esas discusiones o esos temas un poco más de salud, ahí no somos tan especialistas, pero lo cierto del caso es que de nuevo, de otras organizaciones de nuestra industria y posiblemente de fuera de nuestra industria, pues tal vez esperaron a que se les obligara, y nosotros definitivamente nos adelantamos. También estamos haciendo todo tipo de gestiones mes a mes, Randall. Ya con son como 5 meses que usted sabe que la inmensa mayoría
de los adultos mayores pensionados, son alrededor de 300,000 adultos mayores pensionados por el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. De esos, una gran mayoría los tiene, una buena parte, ahorita no tengo el dato, pero están con el Banco Nacional, por los niveles de bancarización a lo largo y ancho del país que el banco ha tenido, etc. Hacemos unas campañas con ellos para decirles, miren, no vengan a retirarlo, sepa que usted con su tarjeta que ya tiene puede hacer sus compras con esa tarjeta o puede sacar del cajero con esa tarjeta, no tiene que venir a retirarlo. Pero bueno, usted sabe que tal vez hay algunos adultos mayores que definitivamente deciden ir a retirarlo. Entonces, es ineludible al inicio de todos los meses la llegada de una gran cantidad de adultos mayores a todas las agencias del banco. Aquí lo que hemos hecho es tomar una serie de medidas, desde adelanto varios días de la fecha en la que tocaría en teoría pagar las pensiones, las empezamos a pagar varios días antes. Por ejemplo, en esta ocasión, era esta semana y se empezaron a pagar desde el viernes. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con horarios que son de manera exclusiva para la atención de ese grupo etario. Pero no solo es los días de pago de pensión, sino a lo largo de todo el mes. Repito, como lo han hecho otras empresas, pero sí parte de los retos que ha llevado o hemos tenido este año en materia de continuidad del negocio, Randall, ha sido obviamente tomarnos en serio, a más no poder, el tema de la salud de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y de las familias de todos. Sí, indudablemente, pero bueno, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Muchas gracias por acompañarnos, por la enorme cantidad de comentarios que tenemos, a través de el Facebook Live de Noticias Monumental. Dice nuestro fan número 1 hoy, Flores Expresión: voy a ir al banco a pedir un préstamo a ver qué tal. La gente puede ir a pedir préstamos. Yo he llamado a algunos bancos, les soy sincero, y me han dicho, es que no, estamos sostenidos hasta que se acabe la pandemia, digamos, no vamos a evaluar nuevos préstamos. En el caso del Nacional, sí lo están analizando y los están otorgando. Sí, yo creo que eso es importante, don Daniel, también porque hay analistas económicos, ¿verdad?, que también tratan de confundir a la gente y crear más efervescencia en la coyuntura en la que estamos diciendo, por ejemplo, los bancos no crecen en crédito. Vamos a ver, eso no es cierto. O sea, en una coyuntura como la que estamos hoy vigente, recuerde que el negocio bancario es pedir prestado, es decir, los ahorrantes, y se los presto a las personas que son deficitarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Día a día, el Banco Nacional, por ejemplo, nuestra cartera de crédito es 4.2 millones de millones. Entonces, imagínense que nosotros recuperamos por año, o sea, recuperamos es líneas de crédito que se vencen o que clientes que prepagan o cancelan por año, fácilmente unos 700,000 millones de colones. Ojo la cifra, ¿verdad? 700,000 millones de colones. Entonces, estos analistas lo que hacen es comparar el saldo del banco, por ejemplo, de diciembre, lo revisan con el de ahora, o sea, eso en economía se llama el stock, digamos, ¿verdad? Revisan punta a punta y dicen, no ha crecido, ve que no crece en crédito. No, señores, vamos a ver, es que hay que revisar que en el ínterin hay meses que nos precancelan 30,000, 40,000 millones y el banco los vuelve a colocar, ¿verdad? Claramente uno quisiera que el saldo siempre fuera creciendo, sea 4.2, 4.3 y así sucesivamente. Lo que pasa es que en la coyuntura en la que estamos, en donde el mismo Banco Central, ahora que presentó el programa, señaló tres riesgos que están latentes en la economía. En primer lugar, yo creo que veníamos todavía con los problemas de la reforma fiscal y todo el tema que tenía el ajuste fiscal desde el año 2019. En segundo lugar, la ralentización de la actividad económica. Tercero, viene lo del COVID, y entonces eso hace que el incremental de la demanda del crédito sea menor. Entonces la gente se estaciona un poquito, básicamente el sector productivo. Para contestarle puntualmente su pregunta y un poco para aclarar de nuevo también, cuando la gente dice que voy a un banco y no me lo dan, otra vez, los créditos tienen requisitos que tenemos que cumplir. Y los requisitos básicamente son análisis de capacidad de pago, en primer lugar, y eventualmente la garantía, que por cierto es otro tema importante. Mucha gente nos dice a nosotros, es que si no tengo una casa, no tengo un bien, no puedo acceder al crédito. Mentiras, eso es completamente incorrecto. En el caso, por ejemplo, del Banco Nacional, más de un tercio de la cartera son garantía de pagaré, es decir, no hay garantía real ahí. Sí. ¿Verdad?
Entonces, no es tan cierto. Ahora, lo importante es el tema de capacidad de pago. Entonces, alguien puede llegar y mencionar, bueno, yo lo que quiero es que me hagan una prórroga y me incremente el capital de trabajo. Bueno, ya Francisco nos comentó y nos dio los datos, 71 mil millones de colones hemos colocado en los últimos 2 meses. Eso es colocación nueva, ¿ok? De clientes ya tenemos. Son préstamos nuevos. Son préstamos nuevos. Por eso les menciono, es que eso es un dato importante que los analistas, digamos, cuando hacen esos análisis, le mienten a la gente, le dicen, vean, no crece el crédito, no crece el stock, estamos de acuerdo, pero los créditos sí hubo demanda. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, como les menciono, por año podemos recuperar 700 mil millones de colones, ¿verdad? Y eso hay que volverlo a colocar y además incrementar más capital. Entonces, claro, de gente que pagó el préstamo, si me permite, gente que ya canceló el préstamo y vienen otros a pedir nuevo préstamo. Entonces el circulante, que así también se le llama en términos no financieros, sigue siendo el mismo. Así es, digamos, puede haber una renovación de clientes nuevos, como también pueden ser líneas de las mismas empresas que quieren otra vez volver a refinanciar sus propias líneas. Lo importante es que, por ejemplo, aunque sea la misma empresa, ¿verdad? Imagínense que es una empresa comercial que lo que tiene es un flujo de caja, ¿verdad? Básicamente 1 año y medio, ya se le venció el periodo de pago y dice, voy a pagar el crédito, pero vuelve a darme otra vez 10 millones de colones para volver a activar el crédito, la actividad económica para los siguientes 1 año y medio. Y entonces, en esa línea, yo sí tengo que decirle, y se lo tengo que decir con total transparencia, el banco hemos tomado una decisión otra vez colaborativa del sector, no solo en prórroga, sino de que la situación, en primer lugar, no siga cayendo, la desaceleración de la actividad económica, la recesión ya, pero a su vez que tenga un repunte rápido. Entonces, incluso hemos ajustado en línea con lo que nos ha permitido la SUGEF, ¿verdad? Eso para aclararle a la gente también, hemos ajustado las normas para que, por ejemplo, tenemos empresas, una forma de medir la capacidad de pago de una empresa es medir los ingresos que eventualmente va a tener, los gastos que va a devengar, hago un flujo, ¿verdad? Y lo proyecto aquí a 1 año. Y digo si ese flujo va a ser positivo y si aguanta lo que se llama escenarios de estrés, es decir, si aguantaría una reducción del ingreso, una reducción del gasto. Pues resulta que cada cliente de ese tipo de pymes, ¿verdad? O mediana empresa o gran empresa, hay que clasificarlos según la SUGEF de N1, N2, N3 o N4. Pues en el banco hemos tomado la decisión de incluso tomar un poquito más de exposición de riesgos, en donde puede haber un caso, y hemos formalizado clientes empresariales que en los siguientes 12 meses es claro que no van a tener capacidad de pago por la situación de la pandemia, está clarísimo, ¿verdad? Pero van a empezar a recuperarse a partir del mes 13 y hemos ajustado políticas internas de nosotros de apetito por riesgo para poder generar esa confianza. Y se lo tengo que decir porque también hay gente que lo menciona, bueno, se lo digo oficialmente, eso es parte de la propuesta. Claro, por supuesto, eso no va a ser para todo el mundo. Eso va a ser, otra vez, de acuerdo a clientes que vengan con cierto perfil, que estén en una industria que sea razonable, que vaya a tener una recuperación a partir del mes 13, ¿verdad? Ese tipo de condiciones y de perfiles tenemos que valorarlos, porque volvemos sino al tema inicial, es si doy muchos créditos que no van a tener un buen final, el perjudicado eventualmente va a ser el ahorrante, porque no tendría los recursos para repagarle a él. Entonces, por eso es la responsabilidad y eso tenemos que estarlo midiendo por nuestro día a día. Don Alan, le pregunta Marco Muñoz si ustedes compran deudas de otras entidades. Sí, eso es justo, digamos, también lo que acaba de mencionar. Vamos a ver, un cliente de nosotros tenemos perfilamientos con equipos de nosotros de crédito, que lo que pasamos haciendo es revisando perfiles, cuán buenos pagadores son con nosotros y con el sistema, ¿ok? E inmediatamente buscamos esos clientes que tienen ese buen perfil y lo que hacemos es que le hacemos ofertas para recomprar esa deuda que tienen en otras instituciones. Otra vez, imagínese usted que hemos hecho un proceso, ahora que hablaban del tema de transformación digital, este año lo implementamos. Hemos otorgado alrededor de análisis de unos 40 mil millones de colones, en donde hemos ofertado para que clientes les compramos la deuda que tienen en otras instituciones sin que presente absolutamente nada, nada. Claro, alguien podrá decir, eso quién sabe quién será, porque a mí nunca me han dicho. Bueno, son 40 mil millones dentro de una cartera que es 4.2. Hay que recordar que nosotros tenemos más de 400 mil operaciones, ¿verdad? Entonces es claro que no va a poder ser a todo el mundo, es de acuerdo a cierto perfil. Lo importante es avanzar hacia eso, que hemos venido trabajando, y para la pregunta que le plantea el señor, en efecto, digamos, eso es parte, digamos, de incluso
de las 6 ofertas que hemos dado en la segunda ola de prórrogas, es posiblemente una adicional que es mejorarle su flujo de caja a partir de una compra de saldos con otras instituciones. De nuevo, eso no es una venta humo, es que siempre y cuando cumpla los perfiles de capacidad de pago. Y no es cierto que el banco está cerrado, al contrario, queremos hacerlo. Por cierto, más bien, disculpen que me extienda, Randall, estamos muy contentos y motivados con la noticia que dio el Banco Central ayer, ¿verdad? Esas líneas de financiamiento de producción que va a ser separado, que son 700 mil millones de colones alrededor, para los bancos que cumplamos también cierto perfil que ellos están estableciendo, porque entonces esto nos va a permitir a nosotros accesar alrededor de 128 mil millones de colones para poderle darle mejores condiciones a los clientes. Y bueno, no me le adelanto el anuncio aquí de Francisco, pero próximamente vamos a anunciar, digamos, un programa muy particular con condiciones muy específicas, favorables a nuestros clientes, pero no, eso va a ser para ciertos perfiles de clientes porque los recursos son limitados, son 128 mil. Nosotros tenemos pues, básicamente 4.2 millones de millones, es bastante más grande el portafolio. Sí. Lo que sí, sin duda, podemos adelantar es que el enfoque va a ser para clientes, tanto personas como empresas, Randall, afectados total o parcialmente por la situación de la pandemia. Y cuando digo afectados, uso el ejemplo que decía Alan, ¿verdad? No solo que tal vez mi salario se haya visto afectado, sino tal vez si a una persona el salario no se le ha visto afectado porque es empleado del sector público o del sector privado y no ha tenido afectación, afortunadamente, pero alguien de su núcleo familiar, su esposa, esposo o quien sea, tiene una afectación, pues entonces el ingreso familiar está afectado. Entonces, y es por la pandemia. Entonces, en ese sentido, sí es importante de que van a tener una orientación, esos 128 mil millones que corresponderían al Banco Nacional, en este caso, de los 700 mil globales, los 128 mil que le corresponderían al Banco Nacional van a tener un enfoque, sí es importante decirlo, para empresas y personas afectadas total o parcialmente por COVID. Aquí estaban preguntándoles si justamente era el último tema que quería tocar hoy, que tiene que ver con las tasas de interés, y les están preguntando si el banco, cuánto margen más bien tiene el banco en medio de todas las regulaciones para cambiar la tasa de los préstamos que están fijados a largo plazo, como los hipotecarios, por ejemplo. Bueno, yo también quisiera hacer hincapié, digamos, un poco en eso, también yo tal vez un poco creando un poco de cultura, vamos a ver, de banca, porque yo creo que es importante también para que los clientes también vean cómo es la fijación de tasas de interés. Cuando una entidad financiera va a otorgar un crédito, ¿verdad?, tiene que fijarse en al menos 4 elementos. En primer lugar, es el costo de los recursos, es decir, cuánto yo le tengo que pagar a Don Randall por ese pasivo que me va a depositar a mí en el Banco Nacional. Entonces, más o menos, por ejemplo, en colones, nuestro costo, o sea, lo que nosotros le pagamos en promedio a los clientes, en promedio, algunos seguros será 3%, otros 7 u 8%, dependiendo del plazo, pero en promedio más o menos es 5%. ¿Ok? Ese es el primer elemento, el costo, lo que se llama el costo del fondeo, el costo de los pasivos. La segunda variable que tenemos que hacer es que cada vez que alguien deposita recursos en alguna entidad, tenemos que dejar lo que se llaman reservas de liquidez, que son los encajes mínimos legales, o el indicador de cobertura de liquidez. Eso es reservas de liquidez, la primera de ellas en el Banco Central, para poder afrontar un retiro de algunos de estos clientes. Y eso más o menos cuesta como 2%. ¿Ok? Esas reservas de liquidez. Entonces sería 5% más 2%, estamos hablando de 7%. El tercer elemento tiene que ver con el gasto administrativo. Entonces básicamente es el gasto administrativo, por ejemplo, una entidad puede andar alrededor de un medio punto, más o menos 0.5, digamos, o un punto, pongamos un punto para hacerlo sencillo. Entonces sería 5% más 2% más 1%, estamos hablando ya de 8%, ¿ok? Y el cuarto elemento tiene que ver con la pérdida esperada. Cada vez que vamos a dar un crédito, hay una posibilidad de que cierta cantidad de personas no nos paguen el crédito, y esa es la morosidad. Eso yo tengo que contemplar en la tasa de interés, porque no, tengo que retribuir los pasivos a los clientes. Entonces digamos que si la pérdida esperada, por ejemplo en hipotecas, la pérdida esperada es como 3%, ¿ok? La mora, ¿verdad?, esperada es como 3%. Ya estamos hablando de una tasa como el 10, el 11%. Y más o menos el banco se puede ganar, digamos, sobre esa estructura de tasa que le acabo de mencionar, digamos que medio punto o un punto. Entonces es 12%. Entonces, ¿qué podemos hacer en la economía
para que la tasa de interés, digamos, sean más bajas que ese 10%, 11%? Pues la respuesta está, número uno, en reducir el costo de los pasivos en colones. Pero ¿cómo hacemos una situación fiscal, por ejemplo, como la que tenemos, ¿verdad? Para reducir aún más las tasas de interés. El Banco Central ya tiene el nivel más bajo de toda la historia de la política monetaria. La tasa básica, estamos en niveles más bajos de toda la historia, 3.60, hoy bajó 10 puntos básicos. Entonces ya ese nivel de tasas de interés en colones ya es realmente razonablemente bajo. Entonces, como por ese elemento no hay mucho espacio para poder bajar. En segundo lugar, por los elementos estos de liquidez, bueno, podría ser que el Banco Central el año anterior hizo, y no sé si usted recuerda, Randall, y escuchas, en junio del año anterior anunció una rebaja del encaje mínimo legal. Eso inmediatamente se redujo, se tradujo una reducción en las tasas de interés. El encaje mínimo legal pasó el 15%, el 12%, y eso se redujo los costos, pero bueno, hay poco espacio, tampoco hay mucho para poder bajarlo. El tercero, la pérdida esperada. Y por una coyuntura como ahora de pandemia, es más probable más bien que la gente tenga más problemas de morosidad, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para reducir entonces la exposición? Es también realmente difícil. Pero aún así, ¿verdad? Con esos elementos tengo que decirle, y lo pueden revisar también para que la gente lo revise en la página del Banco Central, ahí aparecen las tasas de interés por tipo de actividad que cobramos los bancos públicos y los bancos privados, para que ustedes se den cuenta cuáles son los niveles. Y entonces, por ejemplo, usted va a poder encontrar que nosotros en tasas de hipotecas, el Banco Nacional está, por ejemplo, saliendo a tasa básica más 3, es decir, estamos dando hipotecas al 6,50%, por ejemplo. Esos son los niveles más bajos que hemos tenido. Entonces, ¿hay más espacio para bajar? Realmente es poco probable. Más bien, el espacio sería hacia el alza por los elementos que acabo de mencionar. En el sector productivo estamos dando créditos alrededor del 5,50 también. Y justamente con esto el Banco Central, por eso le mencionaba, es una muy buena noticia. Yo creo que el Banco Central se puso en tono con lo que está ocurriendo con la economía, porque al anunciar este programa, yo creo que va a ser un programa realmente muy importante para la generación de confianza y que las entidades utilicemos sus recursos, y eventualmente eso va a permitir que demos crédito con tasas de interés más baratas, que son adicionalmente con plazos más altos, y finalmente 3,14. Creo que algo, Francisco, no sé si querés completar, porque creo que algo le pasó a Alan. Sí, yo creo que mientras Alan se reintegra ahorita, tal vez tuvo algo de conexión. Yo quería nada más complementar con respecto a algo que atrás en la entrevista usted preguntó, don Randall, de qué llevaba al Banco Nacional a decidir todos estos mecanismos de apoyo. Y también la respuesta está muy ligada a que somos una entidad que decidimos ser sostenible. Sostenible en sus tres dimensiones, en la dimensión económica, ambiental y social, ¿verdad? En la dimensión económica, sin duda alguna, la sostenibilidad implica el poder darle permanencia a los negocios, darle permanencia de largo plazo a los negocios, y en ese sentido, todo lo que nosotros podamos hacer para fortalecer nuestra relación de largo plazo con nuestros clientes es fundamental. Y en materia de sostenibilidad ambiental, y estos resultados los tengo muy frescos porque el mes antepasado presentamos el reporte de sostenibilidad del año 2019. En materia de sostenibilidad ambiental hay dos cosas muy buenas, que son, primero, todo lo que tiene que ver con la obtención de la condición de carbono neutralidad plus, que era una meta que teníamos para el año, ni siquiera para el año siguiente, sino para el 2022, ya la tenemos en toda nuestra red de sedes, que son más de 160 en todo el país. Tenemos una nota en gestión ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente de 103,3 de 105 posibles, ¿verdad? Eso es una nota muy sobresaliente. Casi la totalidad de los puntos posibles los tenemos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con dos cosas más en materia de sostenibilidad ambiental. Una es
el lanzamiento constante de productos de crédito que estén ligados a un consumo, a un comportamiento y a un consumo sostenible en materia de energía, de vehículos, de viviendas sostenibles, y también todo lo que es gestión sostenible a lo interno de nuestro banco para minimizar el consumo de algunos recursos. Y finalmente la tercera pata del Banco de la Sostenibilidad es la sostenibilidad en su componente social, que en el caso del banco está muy, muy ligada a programas como el de educación financiera, porque para una entidad bancaria se es sostenible, o para un requisito fundamental para considerarse sostenible es brindarle educación y cultura financiera a sus clientes actuales y potenciales sobre sobre cómo tomar las mejores decisiones de consumo, ahorro, endeudamiento, etcétera, y todo lo que tiene que ver con un programa del que podemos profundizar en alguna ocasión posterior, llamamos Transformando Comunidades, que es un programa mediante el cual nosotros inyectamos recursos a asociaciones de desarrollo a lo largo y ancho del país para que estas asociaciones de desarrollo hagan como un proyecto productivo que después se traducirá en ser clientes del banco, pero también en llevar, por supuesto, empleo y desarrollo a muchas partes del país. Pero esas son algunas de las cosas que en materia de sostenibilidad quería comentarle, porque es la sostenibilidad misma y como la vivimos lo que nos lleva a ponernos en esta situación en los zapatos del cliente y comprender sus necesidades. Son las 3:18. Permítanme hacer una cosa. Vamos a una pausa comercial. Escogen la canción además con la que cerramos el programa. Y de vuelta quería pedirles un favor. Es que hay mucha gente diciéndonos que están esperando la respuesta y que ya se les venció agosto o se les está por vencer agosto y nos están pidiendo, dígales que por favor nos digan qué hacer, si mandamos un correo en particular, si llamamos a un número, algo que le respondan a la gente. Vayan pensando en una pausa comercial, vamos a la pausa y regresamos con el último minuto del programa. 3:24 p.m. Gracias por estar con nosotros, don Alan Calderón, subgerente general del Banco Nacional, y Francisco Gamboa, director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional, nos acompaña hoy. Nos quedan 2 minutos de programa prácticamente. Yo le pedí a ellos que me dieran una guía o una solución a las personas que dicen que no les ha llegado aún una respuesta para llenar el formulario respecto a las opciones que está dando el Banco Nacional. Don Alan. Muy bien, muchas gracias. Reiterar básicamente, ya estamos avanzando con todas las solicitudes. Las personas que ya recibieron el mensaje diciéndole que está en análisis, para ellos tranquilidad, estamos en días básicamente para que ya quede implementado su prórroga. Los que han mencionado que particularmente son los de junio, que no han tenido ni una sola respuesta, por favor vuelvan a incluir el formulario en la página web. Y sí, nosotros nos comprometemos, incluso si por favor nos pueden incluir en las páginas, en las redes sociales de nosotros, la información allí para nuestro community manager, para que él lo va a centralizar y él a partir de esa información, nosotros nos comprometemos a darle seguimiento a esos casos puntuales que dicen que no están teniendo. Entonces me comprometo aquí más bien a darle seguimiento a esos y que por favor nada más me incluyan en las redes sociales cuáles son los casos y le damos celeridad, que casualmente son como los de junio, como les mencionaba, algo claro, que tenemos. De hecho, la mayoría de los que han aportado estos son de junio. Si ya les llegó el correo que lo están revisando, nada más tengamos paciencia. Los que no les ha llegado nada, volvamos a incluir volvamos, pero yo realmente, y me arrepentí hace unos meses que no tengo ninguna operación en el Banco Nacional, así es que mucha gente debe estar como yo también. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Randall. Ha sido un espacio invaluable para nosotros y de mucha importancia. Un gran saludo a usted y a sus radioescuchas, por supuesto. Don Alan, muchas gracias. Muchas gracias. Y en verdad que un gusto haber compartido un ratito de cómo funciona también la banca en general. Gracias. ¿Cuál canción escogieron? La canción que escogimos es una canción que nosotros dimos bastante a conocer en los últimos meses, que se llama Te mando una canción. Uh-huh. Y esa canción... Te mando una canción que está en YouTube y en varias plataformas. Es una canción que dice en una de sus partes: porque cuando amanezca quiero amanecer con vos. Y es que ese es el sentir del Banco Nacional.
cuando amanezca, quiere estar al lado de Costa Rica y ayudando siempre a su desarrollo. Claro, cuando amanezca de esta noche oscura. Francisco, Alan, muchas gracias por haber estado con nosotros. A las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Don Glenn Montero está en el Control Master. Nada más, ahí está la canción. Gracias, Francisco. Gracias.